Saludos, aquí en la segunda parte de nuestra lección número 16 del curso de geometría. Al final de la primera parte de esta lección vimos qué eran las partes correspondientes en dos triángulos, ¿verdad? Y dijimos que eran los lados que tenían mayor medida en ambos triángulos. Esas eran los lados, una de las parejas de lados correspondientes. Los lados que tuvieran menor medida en ambos triángulos era otra de las parejas de lados correspondientes. Los ángulos que tuvieran medida intermedia era otra pareja de los ángulos que son correspondientes en ambos triángulos, etc. Y en particular, fíjense aquí un resumen que dice que los lados AB y el lado PR en los dos triángulos, y el ángulo C y el ángulo Q son correspondientes por ser los de mayor medida en ambos triángulos. Los lados CB y lado PQ y el ángulo A y el ángulo R son correspondientes por ser los de menor medida en ambos triángulos. Y los lados AC y QR y los ángulos QR y los ángulos B y ángulo P son correspondientes por ser los de medida intermedia. Bien, muy bien. Bueno, y eso lo habíamos discutido, ¿verdad? Aquí lo tenemos escrito en resumen y lo habíamos visto cuando lo discutimos mirando las figuras, ¿verdad? Vamos al siguiente comentario, fíjense. Vea que los ángulos de mayor medida y los lados de mayor medida en un triángulo son opuestos unos a otros. Los lados o ángulos de menor medida y los lados de menor medida son en un triángulo son opuestos uno a otros o uno a otro, ¿no? Y los de medida intermedia también son opuestos. Miren aquí. Habíamos dicho que el ángulo de mayor medida en el triángulo ABC era el ángulo de medida, el ángulo C, ¿verdad? Y fíjense que el lado de mayor medida en ese triángulo ABC es el AB, que es el opuesto al ángulo C. Fíjense. Por ejemplo acá, el ángulo de menor medida acá era el ángulo R. Y el lado de menor medida era el PQ. Y fíjense que son el opuesto uno del otro, ¿ven? En ese otro triángulo. Y asimismo, si yo tomara los ángulos y los lados de medida intermedia en ambos, son opuestos unos al otro. Así que es un dato muy curioso, ¿verdad? Que podemos observar. Segundo comentario. Si esos dos triángulos fueran congruentes y yo al primero, fíjense que yo lo podría llamar el triángulo ABC, o lo podría llamar el triángulo CAB, o lo podría llamar el triángulo BCA, de varias formas, ¿verdad? Hay varias formas en que yo puedo llamar ese triángulo ABC. Pero si lo escojo llamar el triángulo ABC, entonces el otro, que lo puedo llamar también de varias formas, el PQR, el RPQ, el PRQ, de varias formas. Pero entonces, en geometría se hace lo siguiente. Si dos triángulos son congruentes y yo escribo el primero en este orden, acá voy a escribir los nombres de los ángulos del otro triángulo de manera que lo escriba en el orden correspondiente a los que son correspondientes acá a estos ángulos. Por ejemplo, el ángulo A aquí, en el triángulo ABC, correspondía al ángulo que tenía la misma marca,
el ángulo N, porque ambos eran los de menor medida, ¿verdad? Pues entonces, si yo escribí aquí el primero, que por casualidad fue el de menor medida, aquí debo escribir el primero como el de menor medida en el otro triángulo, que es el ángulo R. El ángulo B, que es este, fíjense que era el ángulo de medida intermedia. Pues cuando escribe el nombre acá, en el otro triángulo, debo poner entonces como en segunda posición el ángulo de medida intermedia en este otro triángulo, ¿ves? Que fíjense que sería el P, ¿ves? Que es el que tiene la misma marca, porque ambos eran de medida intermedia, el ángulo P, ¿ves? Y claro, entonces, el que queda, que es el C, que es el de mayor medida, que corresponde al de mayor medida acá, que es el Q, ¿ves? Que es el que vendría en tercera posición, ¿ves? Así que fíjense, cuando vayamos a indicar que dos triángulos son congruentes, una vez haya escrito el nombre del primero, el segundo debe escribirse de manera que los ángulos que están aquí sean los correspondientes a estos tres ángulos del que supuestamente es congruente a él, ¿ok? De esa forma también, fíjese, de esa forma también le va a salir automáticamente, si usted quiere decidir los lados de ambos triángulos congruentes en el mismo orden. Por ejemplo, si hablo del lado AB, que fíjese que es este, el AB, que resultó que era el de mayor medida, ¿verdad que sí? Y fíjese que si formo acá el lado RP, mírenlo aquí, es también el de mayor medida en el otro triángulo, ¿se fijan? Y así mismo el lado BC y el lado PQ son correspondientes, y el lado CA y el lado QAR son correspondientes también, ¿se fijan? Bien, bueno, pues vamos a ver este teorema. Dice: si usted tiene dos triángulos congruentes, el triángulo ABC congruente con el triángulo PQR, entonces las partes correspondientes de esos dos triángulos tienen la misma medida. Y la prueba de este teorema, yo digo que se despacha con el siguiente comentario. Esa oración se demuestra. ¿Y qué dice la oración? Que lo que dice este teorema es consecuencia directa de las definiciones de triángulos congruentes y de partes congruentes en dos triángulos. Vamos a recordar más bien qué era la definición de triángulos congruentes. ¿Qué decía? Dos triángulos eran congruentes si tenían los tres lados de uno tenían la misma medida que los tres lados de otro. Y los tres ángulos de uno tienen la misma medida que los tres ángulos de otro. Bueno, pues, ¿y qué era la definición de partes correspondientes? Pues aquellos que tenían los de mayor medida, los de menor medida y los de medida intermedia, tanto en cuanto a lados como en cuanto a ángulos. Bueno, pues, ¿cómo puede ser que dos partes midan igual? Bueno, pues los de mayor medida, por ejemplo, vamos a ver este caso, que de hecho no necesariamente son congruentes, pero mire, si estos son los lados de mayor medida,
y son las partes correspondientes y tienen que medir lo mismo si son congruentes, pues esa parte correspondiente tiene que medir lo mismo que la parte correspondiente en el otro triángulo. ¿Se fijan? Este ángulo, que es el de medida intermedia, aquí, y este ángulo, que es el de medida intermedia acá, pues tienen que medir lo mismo, porque son las partes correspondientes, ¿verdad? Los que tienen medida intermedia, y si son triángulos congruentes, pues esas partes tienen que medir lo mismo. ¿Ves? Pues eso es lo que dice la demostración del teorema. ¿Ves? Con esa argumentación que está presentada en esa oración, se demuestra ese teorema. Mire este otro teorema. Dice aquí, si usted tiene dos triángulos y ocurre lo siguiente, dos lados en uno de ellos y el ángulo que ellos forman tienen respectivamente las mismas medidas que dos lados en otro triángulo y el ángulo que ellos forman en ese otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Y este tipo de congruencia se llama LAL, que es una abreviatura de lado, ángulo, lado. Porque fíjense que tiene que ver con que un lado, otro lado y el ángulo que estos dos lados forman en los dos triángulos. La demostración de este teorema la vamos a ver entonces en la siguiente lección, pero vamos a comenzar viendo el diagramita que nos va a ayudar a demostrarlo. Vamos a considerar estos triángulos. El ABC y el XYZ. Y dice que tienen dos lados y el ángulo que ellos forman igual a dos lados y el ángulo que ellos forman en el otro. Vamos a suponer que este lado y este lado son los que son iguales en los dos. Y este lado son los que son iguales en los dos también. Y por lo tanto el ángulo que ellos forman también son de la igual medida. O sea que estas tres partes, esta es igual que esta es igual que esta y este es igual que este. ¿Ok? Y ahí tendríamos el diagramita que necesitamos para hacer la prueba.
que la vamos a hacer en la lección siguiente. Nos vemos entonces.